Dios nos manda señales en nuestra vida para saber cómo andamos espiritualmente, cómo es nuestra madurez en creciendo en Cristo. Una de esas cosas puede ser la paz. Si nos va la paz, podemos saber que tal vez hay algo que nos falta en nuestro caminar con Cristo, tal vez el gozo o cómo estamos tratando a las demás personas con el amor. Hoy vamos a estar viendo algo muy especial acerca de cómo podemos saber cómo vamos, como personalmente, cómo vamos con nuestro caminar con Cristo, pero también como iglesia, cómo vamos, cómo sabemos si estamos cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene una vida muy especial para nosotros. En la primera parte de Colosenses, en capítulo 3, habla de la vida anterior, la vida de que hay cosas que tenemos que dejar de hacer, ya que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos creído que Cristo, que murió y resucitó, que Él es nuestro único esperanza en nuestra vida. Entonces ahora somos parte de la familia de Dios y hay una vida nueva también. Entonces hay la parte que no vamos a ver hoy, que habla de todas las cosas que debemos dejar. Pero Dios no simplemente nos enseña las cosas que no deberemos hacer, pero también nos enseña las cosas que tenemos que hacer. Ya como hijos, cómo aprendemos de ser parte de la iglesia, parte de la familia de Dios. Entonces, Dios nos llama a obtener un compañerismo, una unión muy especial. Antes que llegamos a Colosenses, quiero que miremos Juan 17, y es el capítulo 20 y 21, dicen, no ruego solo por esto, y esto, Jesús está orando al Padre en Juan capítulo 17, y dice, no ruego solo por estos, hablando de los discípulos que estaban ahí, ruego también para los que han de creer en mí. Entonces Él está orando por nosotros, los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Primeramente, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces no es un club social donde si nos llegamos todos los domingos y participamos, entonces estamos unidos. No es así como Jesús y el Padre están unidos, que nosotros seamos unidos a nosotros mismos, pero al Señor. Entonces es algo que no es natural para nosotros, ser unidos en esta manera. No es natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener este tipo de unión? Hay tres cosas que vamos a ver hoy en este pasaje que nos ayuda, que podemos tener ese tipo de compañerismo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que nosotros ocupamos un cambio de carácter. Entonces leamos el capítulo 20, el 12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. La primera parte de ahí es entender quién somos en Cristo, que ya no somos cualquier persona, tenemos que identificarnos en Cristo. ¿Cómo es ser un creyente? ¿Cómo es ser un hijo de Dios? A mirar lo que dice en la primera parte, dice, por lo tanto, escogidos de Dios. Entonces, primeramente, somos escogidos por Dios, santos. Y cuando decimos santos, no es que nosotros somos perfectos, para nada. Nosotros bien sabemos que no somos perfectos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser santos? Santos por el sacrificio de Jesús. Jesús que es perfecto. Cuando nosotros somos santos, no es por nada que hicimos nosotros, ¿cierto? Sino que Jesús, la santidad de Jesús está enfrente de nosotros. Cuando el Señor, cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos está viendo a nosotros, sino que a Jesús primero, que es perfecto. Por eso podemos decir con toda confianza que somos escogidos por Dios, que somos santos por el sacrificio de Jesús, y a una cosa más, que somos amados para siempre. ¿Amados por quién? Por Dios. Dios que es eterno. Entonces sabemos que Él nos va a amar ahorita por toda nuestra vida, que Él nos ama, pero también para la eternidad, que siempre no va a haber ningún día que vas a amanecer y pensar, ¿puede ser que Dios me va a amar hoy? No, claro, Dios siempre te va a amar. Entonces, sabiendo todas estas cosas, tu vida no puede ser lo mismo que antes. Tiene que ser diferente. Entonces tenemos que cambiar
tenemos que tener un cambio de carácter. Es igual que la adopción. Si alguien va a adoptar un niño, todo lo que tiene que ser de los papeles legales y todo eso, tiene que pasar y de ahí entra el niño a la familia. Cuando llega a la familia, las cosas van a ser diferentes para ese niño. Ya están en la familia, pero tienen que aprender las reglas de esa familia, de cómo se tratan uno al otro, de qué es la cosa que la familia tiene por precio. Así que nosotros no es que estamos cambiando nuestra vida para ganar el amor de Cristo ni para ganar un lugar en la familia de Dios, sino que estamos cambiando nuestras vidas para aprender cómo es que tenemos que actuar en la familia de Dios. Entonces, tenemos que, después de identificar, tenemos que tener afecto entrañable. Ahorita vamos a ver una lista de características que ocupamos. El afecto entrañable tiene que hablar de personas misericordiosas, que son gentes con los ojos abiertos. Cuando yo vi esta parte, yo primeramente pensé, ok, misericordioso, que dando dinero a los pobres, ayudando a los demás con cosas materiales. Pero hay otra parte de esto, de personas con los ojos abiertos, que cuando entras a un cuarto, que no estás pensando en sí mismo, no estás pensando, ¿quién ocupa que yo le ayude hoy? ¿Quién ocupa que solo le escuche por un rato? Tal vez tuvieron una semana difícil. ¿Quién ocupe que yo esté con ellos y solo los escucho, o tal vez que los animo en ciertas maneras? Entonces, no es simplemente cosas físicas que podemos ayudar a las demás personas, pero que nosotros tenemos un carácter que es para los demás, para ayudar a los demás. Entonces, nos tenemos que cambiar eso de tener un efecto entrañable, personas de misericordia a las personas alrededor de nosotros. También tenemos que ser personas de bondad, personas confiables. Es muy interesante también, vas a ver que la persona que tenemos que seguir es Cristo, que para todos estos Jesús lo hace en la perfección. Me imagino ser un discípulo de Jesús y va a ser algo increíble, porque tenés un amigo que tiene todas estas características que vamos a estar viendo hoy a la perfección. Y ahí lo vemos en Mateo 11, 29 a 13, Jesús llama a todos, dice, carguen con mi yugo y aprende de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encuentran descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La palabra ahí de suave y la palabra bondad viene de la misma palabra. Es que cuando la gente te viene y tienen sus cargas encima de sus hombros, de la vida, tienen tristeza, tienen descanso, que están descansados, y entonces que seas una persona que puedes ayudar con esa carga. Nosotros no somos Jesús, no podemos llevar las cargas de todo el mundo, pero nosotros, aunque no somos Jesús, tenemos acceso a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero tenemos que llevar las cargas que nosotros tenemos, porque todos tenemos cargas. Lo llevamos a Jesús y Él es el que es fuerte, Él puede llevar todo eso, y también las demás personas. Entonces lo que somos nosotros, estamos apuntando a Jesús, y así nosotros también podemos ser personas de bondad, personas confiables, que podemos ayudar en esa manera. Me lo explicaron una vez, que es como una persona que está en el gimnasio y está haciendo pesas, y le ponen más y más pesa, y le agarran todas las pesas que hay en el gimnasio, y aún así Él va bien, hasta que Él puede hacer más que las pesas que están en el gimnasio. Así es Jesús. Nosotros podemos botar más y más cosas encima de Jesús, porque Él nos llama a hacer eso, que mandemos nuestros problemas a Jesús en oración. No solo nuestros problemas, pero los problemas de las otras personas. Y ahí es donde nosotros nos cambiamos en una persona bondadosa, una persona que es listo para ayudar a los demás. Y también sería imposible tener afecto entrañable, bondad hacia las personas, que seamos personas confiables, si éramos personas llenas de orgullo. Es imposible. Pero la persona orgullosa solo se piensa en sí mismo. Entonces, por eso dice eso, que dice, revístanse. Entonces estamos poniendo otra ropa. Ya no estamos usando la ropa que éramos en el mundo anterior, sino en nuestra nueva familia tenemos ropa nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, afecto entrañable y bondad, y ahora humildad.
La persona humilde es la persona que no es que es pequeño en sus ojos, sino que es la persona que no piensa en sí mismo. Y otra vez, ¿quién es nuestro ejemplo? Es Jesús, ¿cierto? Que él dejó, mira, Jesús nunca iba a tener que morir, era inmortal. ¿Y qué hizo? Vino a un mundo donde él tenía que morir. Y él no ganó nada. Lo que él ganó era nada. Nosotros, ¿qué ganamos? Completamente todo. Por lo que hizo Jesús. Eso es ser alguien humilde, que cuando estamos tratando a las demás personas, lo primero que pensamos es, no, y ahora que yo le voy a ayudar ahorita, le voy a dar un regalo navideño para que el próximo año él me dé uno. Entonces así no es que tenemos que tratar a la gente, sino que siempre estamos pensando, ok, yo no tengo que ser parte de esta historia. Yo tengo que ayudar, pero mi nombre no tiene que estar escrito en la historia de esta persona que estoy tratando de ayudar. También tenemos que ver la amabilidad. Esa es la otra parte. Entonces vemos que tenemos que ser humildes y la otra parte ahí es la amabilidad. ¿Qué significa eso? Significa una persona mansa. Personas mansas. Es muy interesante, los caballos son muy fuertes, ellos pueden hacer cualquier cosa. Si quieren botar, el que anda montando fácilmente lo bota. Pero, ¿qué pasa cuando un caballo es manso? La idea de amabilidad es poder debajo de control. Cuando un caballo aprende de cómo obedecer a su amo, ahí es un caballo que es fuerte, pero que hasta le puedes poner un niño encima y que no le va a hacer daño. Que no seamos personas que hacen daño, porque por el poder de Dios que nos está obrando en nosotros, que podemos con nuestra humildad, y la amabilidad es muy conectada a la humildad también, y también la paciencia, que es el último hoy en el verso 12. Es la paciencia, que no seamos personas que estamos fuera de control, sino que es personas autocontroladas y que estamos listos, que cuando las cosas pasan en nuestra vida, nosotros no tenemos nada de control sobre lo que pasa en nuestras vidas, pero sí lo que tenemos control es nuestra propia vida. Nosotros tenemos opción de cómo reaccionamos. A veces no pensamos que tenemos esa opción, pero sí la tenemos. Es muy importante ver que esa lista no tiene que ver con acciones, sino que es algo adentro de mí. Tiene que ser un cambio en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo fácilmente, si alguien me viene y me dice, wow, qué buen trabajo hiciste, yo fácilmente puedo decir, ok, ¿qué diría alguien con humildad en esa situación? Bueno, quiero darle gracias a mi equipo, que mi equipo es muy bueno, que mis padres me ayudaron mucho. Yo puedo decir todas las palabras correctas para que yo salgo como alguien humilde. Pero lo que está hablando aquí no es un cambio de acción, sino que es un cambio de corazón, que yo ni tengo que pensar. Mis palabras que salen son reales. Lo que Dios quiere de sus hijos no es que seamos personas que parecen algo, pero que son eso, que tienen la característica de alguien humilde, de alguien que tiene todas las características de ¿quién? Jesús. Exactamente. Entonces ya cuando tenemos ese cambio que va cambiando, y esto es por toda la vida, que vamos cambiando en nuestro corazón, que seamos personas de calidad, ¿qué vamos a ver después? Que va a haber un cambio hacia otros. Entonces ahí vemos en el 13 que dice, de modo de que se toleran unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahí va cambiando cómo tratamos a las personas alrededor de nosotros, y una manera que podemos saber si está funcionando en nuestras vidas es cómo perdonamos a las personas que nos hacen daño, pero también qué tan rápido los podemos perdonar. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesucristo, que nos perdonó solo un poquito, no, para nada, nos perdonó completamente. Y cada vez, así como cristianos, cuando nosotros pedimos perdón al Señor, tenemos la confianza por medio de 1 de Juan 1:9, de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa confianza, ok, así es Jesús, como deberíamos ser nosotros, igual.
tenemos que estar listos para dar el perdón. Entonces la primera cosa es que si vamos a hacer un cambio hacia otros, tenemos que tener listo para perdonar. ¿Cómo vamos a tener eso? Es por todo lo que acabamos de ver, con el cambio del carácter. Cuando nuestro corazón va cambiando, va a ser mucho más fácil de poder perdonar uno al otro. ¿Cómo no vamos a perdonar a otra persona cuando nosotros hemos recibido tanto perdón? Es muy fácil para decir eso, es difícil ponerlo en práctica, pero es una verdad que tenemos que creer. Una cosa que me puso a pensar también es el perdón para nosotros mismos. Que si Dios mismo me perdonó a mí, entonces yo también me tengo que perdonar. Si es un pecado que yo confesé al Señor, entonces eso es algo que ya no lo puedo agarrar y decir, no, es que yo soy malvado, nadie me puede perdonar, sino que Dios me perdonó, yo también me tengo que perdonar. Ok, ¿después qué? Tengo que ser listo para amar. Eso es lo que dice el 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces lo que dice ahí es que lo que tenemos es algo que nos ayuda, porque cuando estamos viendo una lista ahí podemos ver, uy, qué difícil, yo no puedo, ¿para qué voy a tratar? Lo que Dios nos enseña es algo de ánimo, que mira, con el amor sí se puede. Y el amor sabemos que no es un sentimiento, porque muchas veces no vamos a sentir el amor para uno al otro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprender cómo es el amor, no el mío, sino que el amor de Dios, cómo se mira. Tenemos que recordar y tal vez memorizar 1 Corintios 3, 4 al 7, que dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactoso, ni orgulloso. El 5 dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es mucho. Tenemos muchas cosas para estar pensando durante el día cuando las cosas pasan. Ok, aquí es el estándar del amor, no solo a uno o a dos, sino que Él es el estándar de amor para todos lo que vemos. Pero como estamos hablando de la unión de la iglesia, eso también para nosotros tenemos que tener ese estándar de perfección del amor. Entonces nosotros con un carácter nuevo, con cambio hacia los demás, ¿cómo voy a hacer eso? Porque mira el resultado de eso. El resultado es el 15. Que gobierne en sus corazones el paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces es algo que deberíamos tener. Imagínense tener un paz que es tan diferente al mundo, que cuando vienen las personas por primera vez a visitarnos, que ellos saben que es algo diferente, en el cuarto por la paz que tenemos, porque cada uno de nosotros estamos trabajando en nosotros mismos para un cambio personal, para que tenemos un cambio a las demás personas, todos a la misma vez, y así la promesa en el 15 es que gobierna en su corazón la paz de Cristo. Solo la paz de Cristo puede resultar en algo así. ¿Cómo lo hacemos? Solo por el poder de Dios, obrando por el Espíritu Santo, pero Él nos da maneras de que hay cosas que nosotros hacemos, no es que estamos esperando para la paz, cerramos los ojos y estamos esperando que viene la paz, así no es. Hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que pelear, porque la unión de la iglesia es algo difícil, no es algo que viene naturalmente, entonces tenemos que luchar para tener ese tipo de comunión. Entonces lo que ocupamos es un cambio en mi compromiso al Dios, mi compromiso al Señor tiene que subir alto. Lo primero que dice en el 16, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda sabiduría. Ok, la primera parte dice que tenemos que ver la palabra de Cristo, que habite en ustedes, que es algo que tenemos que vivir en la palabra del Señor, que tenemos que vivir por la palabra de Dios.
en una forma que siempre estamos pensando en la palabra. Tenemos que estudiarlo bien, tenemos que siempre pensar cómo es que mi vida, comparado a la palabra, cómo voy cada día así. ¿Qué más dice ahí? Dice que en toda riqueza, viendo la palabra como una riqueza, instrúyense y aconséjanse unos a otros. Entonces, esos dos responsabilidades que vemos ahí. El primero es yo tengo que aceptar el cargo de ser instruido. Eso es difícil, de tomar el tiempo de ser alguien listo para ser preparado. Eso es tenemos una característica, de ser alguien que quiere aprender cómo seamos, qué podemos hacer para crecer más a Cristo. Pero hay otro propósito, que nosotros no solo estamos escuchando para que seamos diferentes, pero también para que podamos ayudar a las demás personas. Porque mira qué dice ahí, es unos a otros, instrúyese, aconséjanse unos a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con toda sabiduría. ¿Nosotros tenemos sabiduría? No. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. ¿Cómo aprendemos eso? Solo por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo esté mostrando, enseñándonos mientras estamos estudiando la palabra. Es muy importante. Mientras estamos estudiando, el Espíritu Santo está obrando en cada uno diferente, porque nuestras vidas son diferentes, ocupamos diferentes cosas. Otra cosa, con toda riqueza. Entonces, esta parte me pareció interesante. Mira, no es algo extra, no tenemos el canto, no es algo extra que hacemos. Dice aquí que, lo voy a leer todo, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con toda gratitud del corazón. Tenemos que cantar. Lo que hicimos hoy no es por algo que queríamos hacer, solo que tenemos 30 minutos que vamos a hacer antes de la prédica. No, es algo que sí, lo que hicimos hoy significa que acabamos de obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y hoy estamos cantando súper bien, muchas gracias. Entonces, pero lo que dice es muchas cosas, pero dice que es por los cantos que tenemos, que eso es parte, eso es lo que fluye afuera. Si mi corazón está cambiando para que sea más como Cristo, mi vida va a cambiar. Y una forma que podemos hacer es expresar eso, es por cantando de lo que Dios hizo por mí. Entonces cuando llego a la iglesia, estoy pensando en toda la semana, gracias Señor por tu fidelidad. Es algo así. Entonces, y la parte ahí que dice cantos, himnos, a ver qué dice. Dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Eso significa como una variedad de canciones. Y esa es la cosa, que es como para cantar tenemos muchas opciones. Dios en su riqueza lo hace para que podamos divertirnos mientras estamos alabando al Señor. Entonces la parte de salmos, más o menos, entonces nos hace pensar en los salmos, porque eso es cierto. Los salmos tienen mucho que ver con experiencia personal, experiencia personal con el Señor basado en las promesas del Señor. Entonces por eso es los salmos, que es una canción que tiene más que ver con emociones, que como yo amo al Señor, gracias Señor, esos tipos de cosas. Ahora cuando vas al otro, que es himnos, tiene más que ver con doctrina, que son canciones que no es de experiencia, es poner tus pies en algo sólido, que es la palabra de Dios. Que aunque yo no siento que esto es cierto, que yo no siento que Dios está cerca, yo sé que Dios está cerca por la palabra de Dios. Los himnos me ayudan en eso, de no solo ir en los sentimientos, sino que estoy basando lo que yo creo, yo estoy cantando verdades y estoy cantando afuera, yo estoy cantando con todo mi ser. No significa que en volumen, tiene que ver con mi corazón, cómo estoy cantando al Señor, a dónde están mis pensamientos. Y también tenemos también himnos, cantos, canciones espirituales a Dios. Y esas son, la palabra ahí es una canción normal, por eso tiene la parte allí que clarifica que tiene que ser canciones espirituales. Pero eso nos enseña que está bien
cantar nuevas canciones también, que está bien traer canciones que no lo conocemos y vamos a aprenderlas, canciones diferentes. Entonces, esas cosas son interesantes, pero lo importante es saber que son variedad que tenemos. Cantando hace algo diferente que cualquier otra cosa. Estamos hablando de compañerismo, el unión. Cuando estamos cantando al Señor, es la única manera que nosotros todos podemos pensar lo mismo, tener el mismo pensamientos, el mismo sentir, el mismo ritmo y mismo tono, tal vez. Entonces nosotros estamos unidos completamente cuando cantamos. No hay otra forma que podamos tener esa unión. Y nosotros todos concentrados en el Señor es algo que no lo podemos hacer si no fuera por la música. Entonces es algo que solo por Dios la podemos hacer. Pero eso es algo importante, que nosotros cuando vamos cantando, que no solo estemos pensando que estamos cantando otra vez, eso que hacemos algo todos los domingos, sino que es muy importante prepararse antes de venir. De que cuando estemos aquí no es que estamos usando la parte de alabanza para cambiar el enfoque a la iglesia, sino que ya cambiamos nuestra mente y nuestra actitud a la palabra de Dios, concentrarnos en quién es Dios, para que cuando estamos alabando a Dios es algo serio, es algo que Dios quiere para nosotros, para nuestro bien. Y entonces, ¿qué? Al final dice que hay un resultado de todo esto. Hay un resultado de seguir a Cristo que vale la pena, porque es mucho trabajo. Lo que estamos hablando no es algo que solo va a pasar, es mucho trabajo, vale la pena. Vimos en el 15 que nos va a traer paz de Cristo, pero aquí en el 17 dice, y todo lo que hagan de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es un compañerismo, no simplemente con nosotros, pero con Dios. Que estamos viviendo una vida completamente agradeciendo al Señor cada día. Y no es porque las cosas van bien. Y no estamos celebrando porque todos somos perfectos. No. Nosotros estamos haciendo la lucha porque podemos tener un paz que no solamente nos ayuda a nosotros, sino que nos ayuda a evangelizar a los demás. Queremos tener ese tipo de vida que influye a las demás personas. Entonces, tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para que seamos transformados al carácter de Cristo, para que nuestra conducta hasta otros traiga paz en nuestra iglesia y que muchas personas lleguen a conocer a Cristo como su único Señor y Salvador. Y así al final podemos quedar en nuestro propósito que fue en Edén, de alabar al Señor con todo lo que tenemos. Y así es que tenemos la esperanza que solo nos da Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que no tenemos que quedar en confusión. Que tenemos la verdad que solo viene por la palabra de Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Gracias que nos diste una opción de no seguir en nuestro pecado. Pero, Señor, tenemos una esperanza en el futuro. Pero, Señor, que la esperanza empieza hoy. En esta iglesia, Señor, te pido que nos bendigas, que nos enseñes, que podemos ser completamente listos a tu servicio, Señor. Te pido que nos ayudes a ser unidos como la iglesia que deberíamos hacer. Te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que podamos seguir en esta semana llenos de alegría, llenos de pensando de qué grande es nuestro Dios y así cambiar cada aspecto de nuestra semana. En nombre de Cristo. Amén.